¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Este es el tercer episodio del podcast de La Sombra Nocturna, hablando de lo paranormal. Eh, en este episodio vamos a hablar un poco de las brujas y no precisamente de que hayan hecho algún tipo de brujería. Eh, yo tengo una historia que me pasó de pequeño. Eh, en esa historia, bueno, realmente yo no vi nada y realmente no recuerdo nada porque estaba muy, muy pequeño, tenía creo que un año o menos. Entonces, en esta historia, así como me lo cuenta mi mamá, me lo contó mi abuelo y mi abuela, ¿no? Es una historia que digo, pues les pasó a los tres, ellos tres estuvieron ahí. eh, Fue en un pueblito, en un pueblito allá en Tlaxcala, donde sucedió esto. Y bueno, ellos cuentan que, bueno, yo cuando era pequeño o desde pequeño viví parte de mi infancia en Tlaxcala. Entonces, cuando yo estaba pequeño, yo me la pasaba con mis abuelos. Yo estaba ahí con ellos, mi mamá trabajaba acá en la Ciudad de México, creo, en el Estado de México, no recuerdo bien dónde trabajaba, pero cuentan que en ese día estaba lloviendo demasiado. De esos días lluviosos, en un pueblito, pues se ve más, como más pesado cuando llueve, ¿no? Porque, bueno, no sé ustedes si han estado, en algún día lluvioso, pero muy, muy fuerte, que haya sido un día lluvioso así muy, muy fuerte en algún pueblito. A la falta de luz y hace aproximadamente unos 30 años, 31, en estos pueblitos, pues, realmente no había tanta luz. Y, pues, en este caso, pues sí es muy notable la diferencia de que pases una lluvia muy, muy fuerte aquí, en la ciudad, en el Estado de México, en otro lado, a un poblado, un poquito alejado de la ciudad o así, ¿no? Sí es muy diferente porque no hay tanto, pues, en aquel entonces no había, alumbrado público así como muy muy, muy amplio, ¿no? Nada más había como que en ciertas partes, eh, el alumbrado público era menor a la actualidad, que ya hay un poco más, ¿no? Porque yo recuerdo en ese tiempo, cuando yo tenía 5 o 6 años, que yo me la pasaba ahí y el alumbrado público, pues, era menor. Entonces, pues, unos años antes todavía era menos, ¿no? Entonces, cuentan que en ese día lluvioso se veía súper oscuro, estaba lloviendo muy fuerte y fue un fin de semana. Entonces mi mamá fue ahí a Tlaxcala, a la casa de mis abuelos, a, pues, a verme, ¿no? Entonces cuenta que era ya de madrugada, me parece que era ya de madrugada, y mi abuelita me contó, y mi abuelo también, que de repente se escuchaba como que mi mamá estaba haciendo unos quejidos, como que se estaba quejando de algo. Entonces, mi abuela se levantó rápido y le dijo a mi abuelo: "Es la bruja", ¿no? Entonces dice que le empezó a hablar a mi mamá, porque primero le empezó a hablar a mi mamá y no respondía mi mamá, no decía, no se despertaba ni nada. Y mi mamá cuenta que dentro de su sueño sentía que me jalaban, pero no podía despertar. Entonces, eh, dentro de esta historia, mi abuela dice que, pues, se levantó rápido, abrió la Biblia, abrió unas tijeras, prendió una veladora, porque, pues, no había alumbrado público, ni tanto luz eléctrica así, eh, como ahora. Entonces, prendió una veladora, perdón, una vela,
y dice que cuando se acercaron al cuarto donde estaba mi mamá, porque eran 2 cuartos grandes, como de unos 8 metros de largo por unos 3 4, y enseguida en la parte de atrás estaba otro, y como a mitad de cuarto estaba la puerta entre ambos. Entonces dice que mi abuela cuando se acercó, solamente vio como una bola de fuego salió por la ventana. Entonces, pues, despertaron a mi mamá y le dijeron que qué pasaba, ¿no? Y nada, mi mamá contó esa parte que, pues, ella por más que quería despertar no podía y que sentía que me jalaban. Entonces, esa historia, pues, me la contaron y me la contaron de pequeño, y en la actualidad todavía la recuerdo porque digo, pues, seguramente fue una experiencia para ellos muy muy fuerte, ¿no? Quizás sí, quizás no, no sabemos, ¿no? Pues, quién sabe qué es lo que hayan visto y si nos hayan querido o me hayan querido dar detalles o hayan querido dar detalles a los demás, porque, pues, la platicaron entre la familia, ¿no? Y esa es como historia conocida, entre la familia. También dentro de estas historias de brujas, bueno, que me las han contado, regularmente, pues, más como en los pueblos, ¿no? Se cuenta que estas brujas, pues, al ser un un pequeño, un bebé, un recién nacido, o alguien que no ha sido bautizado, lo consideran ellos como un ser puro. Entonces, para hacer sus prácticas, para hacer sus brujerías o demás, ellas lo ocupan a los pequeños para hacer como este tipo de actos, porque tienen como más poder al hacerlo, al ser un ser que no tiene que es puro totalmente puro en todo, ¿no? No está ya corroído por algún tipo de situaciones que llegan a pasar algunos, ¿no? A ver algunos. Entonces, es un ser totalmente puro que desconoce de lo bueno y de lo malo. Entonces, pues pues las brujas lo ocupan para sus rituales o para algunos trabajos que llegan a realizar, ¿no? Realmente no conozco más allá o no. Podemos conocer a, a una persona que se hace llamar bruja o algo, pero bueno, yo en lo personal no he conocido una que realmente digas, este es una bruja porque te está demostrando eh, pues ciertas habilidades que ellos tienen, ¿no? Tengo también esta historia en donde mi abuelo nos contó, eh, eh, precisamente fue en Tlaxcala. Él dice que tenía una edad como de 7 8 años y que en esa ocasión, pues, se iba a los plantíos, ¿no? Porque allá en Tlaxcala hay muchos, terrenos donde hay para sembrar, plantar y todo esto, cosechar. Entonces, él se iba con su papá, mi abuelo se iba con su papá a hacer este tipo de cosechas y regularmente se iban a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, eh, cuenta él que iban caminando y que de repente vieron algo que iba volando. Eh, Su papá de mi abuelo le dijo a mi abuelo en ese momento, empieza a decir nombres de mujeres. Y que empezaron a decir Juanita, María, Erika, Rocío, Jacqueline, un sinfín de nombres de mujeres, a más no poder. Y que en uno de esos nombres, cuando dijeron, de repente empezó a caer esa cosa. Eh, Había escuchado anteriormente que si llegan a adivinar el nombre de la bruja y se lo dices, como que pierde su poder por un momento y cae. Entonces es lo que dice mi abuelo. No me recuerdo cuál fue el nombre que él me dijo que dijeron. Y también,
pues, pasó hace demasiados años. Entonces, dice mi abuelo que cuando empezó a caer, que su papá le dijo: "Vamos, córrele", y que en donde vieron que iba a caer, que hicieron un círculo y una cruz. Eh, Cuando cayó esta bruja, porque dicen que sí era una bruja que iba volando, dice mi abuelo que les empezó a decir que la dejaran ir, que dejaran que se fuera, que dejaran que fuera libre, que no le hicieran nada malo. Mi abuelo comenta que esta bruja tenía unos rasgos físicos algo feos y que cuando les empezó a hablar, de repente empezó a cambiar este físico y se convirtió en una persona muy, muy guapa. Esta bruja ya no se veía con estos rasgos físicos un poco feos, sino ya se veía muy guapa y que los empezó a hablar y a decir que la dejaran, que no la dejaran ahí, que la dejaran ir, que no les iba a hacer nada. Mi abuelo solo comenta que su papá le dijo que se fueran del lugar y que la dejaron ir. Y que cuando ellos se iban alejando, que la bruja regresó nuevamente a estos rasgos físicos que tenía un poco feos y que les empezó a gritar ya no solo que la dejaran ir, sino incluso malas palabras, ¿no? Malas palabras y amenazando. Entonces, pues, no sé si esto se deba, porque pues en mi familia vivieron algunas situaciones también que llegaron a ver de brujas o algo, y no sé si esto también pues tenga que ver que en algún momento me quisieron llevar, ¿no? Realmente pues yo no estuve en esa historia que cuenta mi abuelo, pero dentro de todas las historias que me llegó a contar él, realmente nunca nos dijo una historia más allá de eso. Entonces, pues realmente sí me quedo pensando, ¿no? No sé qué habrán vivido en ese momento. Y bueno, en aquellos tiempos, pues también, pues la mayoría sí era muy, muy valiente en los pueblos, ¿no? Porque pues no cualquiera se animaría a ir, ver y estar ahí, ¿no? No sé mi abuelo qué sintió en ese momento porque no nos contó, pues él solamente nos contó esta historia que le pasó, pero no sé qué él habrá sentido en ese momento, no sé qué sensación sintió, no sé. Es una historia que él me contó y que, bueno, en lo personal y creyendo en esta parte de lo paranormal y que llegan a suceder muchas cosas, pues yo se los creo totalmente, ¿no? ¿Y por qué hemos escuchado y he escuchado más historias de otras personas estando viviendo un tiempo pues en este pueblo de Tlaxcala? También comentan eh, pues que se roban a los niños y todo eso, y sobre todo cuando no están bautizados o recién nacidos. Eh, en este tipo de historias en ciudades no las he escuchado. Sí he escuchado que llegan a ver brujas. Regularmente se ven más como en los cerros porque dicen que se ven estas luces de fuego o bolas de fuego que se llegan a ver, que yo llegué a ver en algunas ocasiones estando en Tlaxcala. Sí llegué a ver estas bolas de fuego que se veían pues un poco pequeñas, algunas sí se veían grandes, como que varía, ¿no? Y se ve porque se ven que andan así como que en movimiento ahí circular y moviéndose de un lado a otro. Y bueno, en los tiempos que yo lo vi, eh, que fue hace unos 20 años, 25, en ese tiempo pues no había drones o, o- o algo que pudiera estar volando así por más de media hora, ¿no? O por mucho tiempo. Y obviamente sin apagar el fuego o la luz, como lo quieran ver, y durar tanto tiempo de vuelo. Actualmente pues casi la mayoría de drones, a menos que sea un dron grande, enorme, bien construido y pues,
se va a notar por el tamaño, no duran más de 20 minutos, creo 25 volando. Entonces, pues sí es complicado que se mantenga algo y más bien que se mantengan hasta 2 3 cosas ahí volando ahí, dando así como vueltas, girando, no sé, alejándose y acercándose un poco, porque se llega a ver que se acercan, que se alejan, varía, ¿no? Y también dentro de estas historias de brujas, conocí a una persona eh, que vive allá en Iztapalapa y una vez hablando dentro de esta parte de lo paranormal, me dijeron, nosotros tenemos una escoba de una bruja. Yo realmente no lo creí hasta que me la enseñaron. No sé si han visto estas escobas de los barrenderos. Regularmente son más como de los barrenderos que están en la Ciudad de México, que traen como un palo grande, no tan grueso, eh, que son, parecen como ramitas, ¿no? Las que traen. Una de estas escobas, o de las personas que yo he visto que tienen estas escobas, que andan trabajando en la ciudad o que he visto en otros lados, nunca he visto una escoba que mida más de 2 metros. Y digo más de 2 metros porque casi todas las escobas que serán como de 1 metro y medio, algo, pero incluso las de ellos, de los que están haciendo este oficio de que están barriendo en la ciudad, que están limpiando nuestro cochinero de algunos, ¿no? Estas escobas no están más altas que ellos. Bueno, yo las he visto y no están altas. Esa escoba que me enseñaron, y el palo realmente sí estaba grueso, porque la tenía que agarrar con una mano y todavía me falta, y todavía necesitaba más mano para agarrarlo porque no me cabía completamente. Y estos tipos de ramitas que traía, pues también estaban largas. La escoba tenía una altura como de 2 y medio, 2 metros y medio más o menos, porque sí estaba, pues sí estaba alta. Y, esta familia que conocía de Iztapalapa, ellos me contaron, ¿no? Que un día estaban viendo una película todos ahí en la casa y que de repente escucharon un golpe muy fuerte en el techo. Porque en la casa donde viven, pues tienen de un lado como la casa y en una parte un taller. Y en la parte del taller, en la parte de arriba, tienen como láminas. Entonces ahí se escuchó un golpe muy fuerte. Entonces dice el papá que subió y de repente vieron esta escoba. Y dicen que incluso cuando la vieron, estaba como que sacando humo. Entonces ellos cuentan que la bajaron y la metieron en la casa y que muchas veces y durante un cierto tiempo que escuchaban cómo pegaban en las láminas de arriba o que andaba caminando alguien en la parte de arriba del techo o que andaban como merodeando su casa. Ellos en la actualidad no sé si aún tengan o conserven esta escoba, pero la verdad es que sí, eh, para una persona como en este caso, como yo, realmente sería bastante complicado estar barriendo con una escoba que sí estaba un poco grande, un poco más grande de lo normal de las que he visto, ¿no? Realmente no había visto una. Eh, yo realmente en la parte de lo paranormal que he visto, pues en algunos casos he, he visto y han pasado en ciertos lados ciertas historias que son falsas, ¿no? Pero bueno, yo por la parte en cómo me lo contaban y que toda la familia de esa casa contaba que pasó así, pues al momento pues yo les creo, ¿no?
No sabemos, no sé ustedes qué opinen, no sabemos si sea real, no sabemos si sea falso. Yo, en mi opinión, les creo por cómo me cuentan la historia todos, ¿no? Y no es como que uno diga: "Ah, es que estaba en el piso, allá afuera. No, me la encontré allá al en la parte de atrás de la casa, me la encontré saliendo, ¿no? Me la encontré dando la vuelta". No, todos te cuentan la historia y dicen que cayó en el techo, en esta parte de las láminas, y no lo sé, ¿no? Mm, para mí, pues, no es una escoba que, por cómo la armaron, se vea normal. No lo sabemos. ¿Ustedes qué opinan de este fenómeno de las brujas? Pero de las brujas, ahora sí que reales, ¿no? No, no que digas: "Ay, yo conocí una bruja y o me hizo una limpia", o algo así, ¿no? Porque tiene que ser realmente una persona que sí sea una bruja de verdad. En algún lado, y no recuerdo en dónde, llegué a escuchar esta historia. No me acuerdo si me la contaron o la escuché en un lado, pero yo escuchando, algunos dicen que las brujas verdaderas se quitan los pies para cuando salen a volar. Y esto es de una historia que esta persona, si no la conozco, les digo, no me acuerdo si alguien me la contó o la escuché en un lugar, entre las historias y todo lo que he estado buscando, información, leyendo, ¿no? Algunas cosas. Pero cuentan que un señor, en las noches, cuando despertaba a 2, 3 de la mañana, no veía a su esposa. Y él la buscaba y no la encontraba, ¿no? Y ya de repente se dormía, daban las 6 de la mañana, despertaba y estaba ahí su esposa al lado de él. Entonces, muchas ocasiones este señor le dijo: "Oye, me desperté, te estuve buscando y no te encontré por ningún lado". Y la señora: "A lo mejor lo soñaste, ¿no? A lo mejor lo soñaste". Y casi siempre le decía lo mismo de: "A lo mejor lo soñaste, a lo mejor lo soñaste". Y el señor, pues, dentro de lo que cabe, pues, decía: "A lo mejor es verdad, a lo mejor no, no sé". Se puso a platicar con algunos, vecinos, ¿no? Del pueblito donde vivía. "Oye, es que de repente me despierto y no veo a mi esposa en la madrugada. Dice que, a lo mejor lo sueño, pero yo digo que no, yo digo que esto es real, no, yo no la encuentro". Hasta que con un vecino le dijo: "Su esposa es una bruja". "¿Cómo que va a ser una bruja?". No sé qué. Mire, el día que sienta, o usted hágase el dormido más bien, o el día que sienta que su esposa de repente se levanta y se va, espérese un momento y se levanta y póngase a buscar en su casa, en todos lados, en cajones y lo que pueda, unos pies. Y este señor, ¿no? ¿Cómo unos pies, no? ¿Cómo unos pies, no? Sí, su esposa es bruja y se quita los pies en la noche. Cuando usted se duerme, se los quita para poder volar. No, que cómo, yo conozco a mi esposa de hace años, ¿no? Y cómo va a quitarse los pies y cómo va a ser una bruja, ¿no? Cuentan esta persona que llegó a su casa, cenó todo bien, se acostó con su esposa, se hizo el dormido. Y en cierto momento sintió como su esposa se levantó y se salió. Él esperó unos 5 o 10 minutos, se levantó y empezó a buscar en la cocina hacia donde había escuchado ruidos que hizo su esposa. En un cajón que tenía en la parte de abajo, abrió el cajón de estas alacenas que luego hacen, grandes, abrió el cajón y dice que ahí estaban unos pies. Él cuenta que
metió estos pies en una bolsa, se fue con el vecino que le había dicho y le dijo que los guardara. Él regresó a su casa, se durmió y cuando despertó, en esta ocasión su esposa no estaba con él. Y dentro de esta historia cuenta que su esposa nunca regresó. No sé si se deshicieron de estos pies porque ya no contaron si se deshicieron de ellos, si los tiraron, si les hicieron otra cosa. No contaron esta parte, pero cuentan que nunca más regresó a la casa su esposa, pero que por las noches, cuando él dormía, a veces escuchaban ruidos que andaba alguien ahí como que buscando algo. Y cuando él se levantaba y buscaba, pues no había nadie. Entonces cuentan que su esposa regresaba para encontrar sus pies. No sé qué tan cierto sea esto. Es algo que yo escuché y dije, no, pues está bastante bueno, ¿no? No lo sé, ¿alguien más ha escuchado este tipo de historias? Que me pueda compartir esa historia, esa anécdota, eh, ese cuento, leyenda, lo que ustedes, o como ustedes le quieran llamar. Pero si tienen una historia de estas, compártanmela, ya saben, al correo electrónico jj.140792 Recuerden que también me lo pueden hacer llegar por WhatsApp al 5585698856. También me pueden hacer llegar por ahí estas historias por WhatsApp, por correo electrónico. Si tienen la red de TikTok, me lo pueden hacer también llegar por TikTok, por Instagram, por cualquiera de estas redes me lo pueden hacer llegar. Realmente yo no he escuchado más historias más allá de estas dos que han pasado en la familia, como que un poco más fuerte, la de mi abuelo y la que me iban a robar. Otras historias no les han contado, a lo mejor estuvieron más fuertes, a lo mejor fueron más relajadas, no lo sé. Y cambiando un poco el tema, no sé ustedes qué piensan sobre las liberaciones. ¿Liberaciones o exorcismos? Dentro de la religión católica, los únicos que están autorizados para hacer este tipo de, de exorcismos o liberaciones es una persona, bueno, el obispo le puede dar esta oportunidad, este poder de realizarlo a algún padre, ¿no? Pero tiene que ser directamente del obispo para que lo puedan realizar dentro de la religión católica. De la religión cristiana realmente no lo he visto, pero en algún tiempo estuve tomando algunas clases con un guía espiritual. Este guía espiritual, él era cristiano y él se basaba únicamente a la Biblia y con salmos para hacer este tipo de liberaciones o exorcismos. No sé, no sé cómo lo puedan tomar o no sé cómo le quieran llamar. Yo le voy a decir por el nombre que es, ¿no? Que es un exorcismo. Y en una de estas salidas que te invitan de la iglesia, que te invitan porque eh, las hacen que son estas salidas espirituales, que te vas un fin de semana a como que a alejarte de todo, ¿no? No les voy a contar qué es lo que se hace ahí, porque si han ido,
pues a lo mejor ya saben. Si no han ido, entonces, si quieren saber, vayan. No es algo que digas algo malo, ¿no? Eh, pues cada quien como que tiene su experiencia diferente de lo que ha vivido y de las diferentes que ha vivido, ¿no? Porque hay diferentes, perdón, hay diferentes porque pues hay unas que las hacen las iglesias, eh, las hacen tanto las iglesias católicas como iglesias cristianas. En el caso de las iglesias del mormón o, ¿cómo se llama? De los testigos de Jehová, no sé si hagan estas salidas. Incluso las hacen también con los alcohólicos anónimos, porque he visto su letrero, ¿no? Que van a hacer una salida. Entonces, dentro de estas salidas que me hizo la invitación este guía espiritual con el que estaba aprendiendo, dije, pues vamos, vamos, no, no pierdo nada en ver qué onda, ¿no? Y te dice, no, pues vamos, tenemos que hacer como a dónde vamos, tenemos que hacer fue como en una parte de un bosque, tenemos que hacer un cerco para poner una protección que evite que llegue el mal aquí donde estamos, ¿no? Porque pues dentro de lo que sí les puedo contar es que sí hablan mucho de la Biblia, hay muchos cánticos, eso sí, ya dependiendo de la forma en que tú vayas, es de lo que vas a vivir en estas salidas, ¿no? Pues yo iba con el guía espiritual con la intención de aprender, porque él también lo sabía, ¿no? Que yo iba con esa intención de aprender qué es lo que realizaba y todo eso. Nuestro, nosotros llegamos el viernes en la tarde y el día sábado en la noche una niña se empezó a poner muy mal. Primero empezó con que quería ir a ver a su abuelita. En este bosque donde estábamos y en la parte donde nosotros nos encontrábamos, como a unos 30 50 metros, había un barranco. Estaban los árboles, había un barranco. La verdad es que sí estaba bastante hondo porque yo incluso en el día que vino vi el fondo. Y esta niña decía que quería ir a ver a su abuelita que estaba del otro lado del barranco. Y ella decía, es que ahí está, ahí está. Una persona la alcanzó a agarrar porque estuvo a punto de dar el paso e irse hacia abajo. No, su abuelita, por lo que nos platicó su hermana, porque iba con su hermana, ella nos platicó que tenía como un mes que había fallecido su abuelita y que ella la quería mucho. No sabemos si realmente era su abuelita o no, pero recuerdo que esa noche, porque eso empezó como a las 11 de la noche, y esa noche fue una de las más pesadas que pasé, porque siguiendo a más salidas con este guía espiritual para seguir aprendiendo, pero de todas las noches que estuve en esas salidas, fue una de las más pesadas. No, no, no doy nombres porque se supone que no hay que hablar de esto. Cuando este guía espiritual nos pasó esto, pues él sí nos dijo, ¿no? No deben de hablar de esto. No le comenten a nadie, no le comenten a otras personas o tengan cuidado con quien lo dicen. No sé por qué lo haya dicho así. No sé si algunas otras personas o de algunos otros lados lo tomen como a mal,
Pero en esa noche, cuando ella empezó con lo de su abuelita, nos la llevamos, eh, estaban 2 cabañitas, eh, nos la llevamos a una cabañita, el guía espiritual la llevó para hablar con ella y calmarla. Estaba su hermana también, y de repente empezó a tomar, eh, ¿cómo decirlo? Empezó a tomar un cambio radicalmente en su forma de hablar, porque ya no hablaba de quiero ver a mi abuelita. Ya decía, déjenme ir a mi abuelita, hijos de su tal por cual, y váyanse bien, bien lejos, ¿no? En palabras muy, muy fuertes. Se empezó a poner muy, muy pesada en el punto que una persona que las estaba agarrando, que en este caso era su hermana, ya no la pudo agarrar y se soltaba. En ese momento, el guía espiritual dijo, háblenle a estas 2 personas que eran unas personas que ya eran también grandes y que pues conocían, no sé si del tema o a lo mejor porque no tenían el miedo, ¿no? A mí me lo dijo, ¿te quieres quedar? Si te quieres quedar no debes de tener miedo, porque si tienes miedo y esto se pone pesado, te puede afectar a ti. Me lo dijo porque entre todas las groserías, entre todas las palabras, y que se quería ir con su abuelita y que estaba el barranco y le decíamos, "Es que está el barranco, no vas a poder pasar". Dice, no, yo me aviento y me subo para llegar. Y no, pues realmente no era tan solo de aventarse 1 metrito, ¿no? 2 metritos a lo mejor. Era algo profundo. Entonces, cuando el guía espiritual me dijo, ¿quieres quedarte? No debes de tener miedo y no demuestres miedo. Yo estaba aprendiendo. eh, A lo mejor y en un momento siento el miedo, pero conforme voy viendo, voy haciendo, voy perdiendo totalmente ese miedo, y lo único que sí me pasa es que siento así como eh, como cuando se te pone la piel chinita en una parte, pero lo siento en todo el cuerpo, ¿no? Pero lo podré sentir así, pero no siento el miedo. Entonces yo dije, ok, pues sí me quiero quedar, ¿no? Y dije, pues, estoy aprendiendo y necesito aprender, ¿no? Total. Empezamos a decir, empezó el guía espiritual a rezar, y la niña se empezó a poner pero si mal y se empezó a retorcer. Incluso le cambiaron las facciones de la cara. Tú ves una cara de un pequeño y la ves feliz, ¿no? O la ves así o no la ves así como de las cejas con forma como enojada, no la ves así como gruñano, ¿no? Le cambiaron las facciones de una forma que se veía enojada y burlona, porque se empezó a burlar de nosotros. Se empezó a burlar del guía espiritual porque le empezó a decir, no, esas majaderías no sirven conmigo. Esas palabras no me sirven a mí. Eso no me da miedo y que no sé qué. Y, y nos quedamos así, ¿no? Entonces él dijo, no, pues ya cuando llegaron estas 2 personas, había un señor que estaba alto y que bastante, estaba llenito y sí estaba muy, muy, muy pesado, ¿no? Por decirlo así. Cuando dentro de las palabras que le decía y de las oraciones que le dijo este guía espiritual,
éramos 4 los que la estábamos agarrando, uno de un pie, otro de otro pie, uno de una mano, otro de una mano, porque la fuerza que tenía esta niña era impresionante. Eh, pues nosotros estuvimos hablando para que nos diera el nombre, nunca nos quiso decir su nombre, lo estuvimos retando porque dentro de eso yo lo estuve retando, yo le estuve diciendo ciertas palabras, yo le estuve diciendo también algunas palabras en donde me burlaba de él, ¿no? Y me burlaba de él porque de una forma para que pudiera sacar quién era, porque eso sí lo dijo la idea espiritual. Si queremos vencerlo en este momento en la noche, tenemos que obtener su nombre para poder hacerlo. Y si no, solo lo puedo hacer hasta la mañana que empiece el día. Entonces, pues yo dentro de lo que hice y dentro de mi valentía y todo, y el no tener el miedo, porque pues sí era no tener miedo, sí le dije, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No decía. Incluso le dije, pues más, a lo mejor y no eres un demonio, ¿no? A lo mejor eres una niña, ¿no? Porque te estás metiendo con una niña y le decíamos, pues métete con uno de tu tamaño, no puedes. Entonces, eso sí lo tomaba mal porque me escupió, nos decía más las palabras. Y hubo un punto, aproximadamente a la 1 de la mañana, estábamos un poco cansados, que de repente a la niña le cambió la cara totalmente, regresó en sí. Y nosotros que la estábamos agarrando un poco fuerte, pues la niña así de, ¿qué está pasando? ¿Qué me están haciendo? Me lastiman. Nosotros creímos que esto ya había pasado porque el guía espiritual para esto pues nunca dejó de hacer alguna oración o eso, porque él estaba en constantes oraciones para sacarlo. En este punto creímos que ya nos habíamos librado de esto, pero en cuanto la soltamos de los brazos, le volvió a cambiar la cara totalmente como no tienen idea y empezó a soltarse y a aventar manotazos. Mi playera que tenía me agarró de esta parte de aquí y me la rompió. Se me rompió totalmente. Se me rompió completamente de la mitad. Se me rompió mi playera. Esta persona que les digo que estaba corpulento, grande, que estaba pesado, le dio una patada en su estómago y lo aventó contra la pared. Estaba como a una distancia de 2 metros. Le dio la patada y esa distancia que estaba como a 2 metros llegó hasta allá del golpe y le dolió a esta persona porque le tuvieron que hablar a otra persona para que porque como que sí quedó un poco lastimado este señor y le hablaron a otra persona para agarrarla. Lo pudimos agarrar otra vez, se ponía, eh, pues yo he visto estas películas del exorcismo, ¿no? Y a lo mejor, y digo, a lo mejor y no subió al techo y gateó y todo porque la estábamos agarrando, ¿no? No le estábamos permitiendo. Y tenía el cuerpo de esta pequeña que a lo mejor y por la situación de la tristeza en la que estaba y esta como parte espiritual que estás como indefenso, como bajo, pues de ahí se ha de haber agarrado y de ahí la agarró, ¿no? Y por eso empezó primero con que pues ahí está tu abuelita y la estás viendo o algo así, ¿no? No sé cómo la manipuló para que ella lo viera. Entonces, cuando nosotros estuvimos ahí, pasó todo esto, nos dieron como las 2:30 de la mañana, en lo que estuvimos ahí agarrándola, tranquilizándola y todo. Y bueno, más bien no tranquilizándola, porque este ente seguía en ella y se ponía más y más fuerte.
Cuando nos dieron las 3 de la mañana, él se empezó a reír y nos dijo: "A partir de este momento es mi hora y no van a poder hacer nada", de una forma burlona. Nosotros estuvimos en oración, nosotros estábamos agarrándola lo más fuerte que podíamos porque de repente se movía y de repente yo le estaba agarrando un brazo, bueno, una mano, la muñeca y parte del codo la estaba agarrando y de repente se movía y me jalaba. Para una niña, eh, tenía como 10 12 años, para una niña estar luchando contra 4 adultos, sí era algo fuerte lo que traía, ¿no? Yo recuerdo que dieron las 3 4 de la mañana, casi, y estuvimos como en constante oración, un poco más. Y digo en constante oración porque sí estaba como más fuerte, estaba como más pesada. Nos habló en otro idioma, porque nos habló en otro idioma y nos quiso decir, cuando nosotros queríamos preguntarle el nombre, nos lo decía en otro idioma. Se nos complicó un poco porque pues no sé si mi guía espiritual hablaba en este idioma, pero fue un poco más difícil. Incluso el guía espiritual dijo: "A partir de este momento nos va a costar más trabajo y vamos a tener que esperar hasta que salga el sol. Cuando salga el sol, yo lo arreglo". Nos, nos dieron las 6 de la mañana y estaba saliendo el sol. Cuando estaba saliendo el sol, nos dijo el guía espiritual: "Vamos a sacarla". La sacamos del cuartillo en donde estábamos. Esa es la parte que más me impresionó de este guía espiritual, porque nosotros llegamos, nos dijo: "Aquí, agárrenla fuerte". La teníamos únicamente de los brazos, estuvo pataleando. Mm, no sé qué palabras, o bueno, sí sé, pero no debo decir qué palabras dijo el guía espiritual. Agarró una cruz pequeña que él traía, dijo unas palabras, la puso en la frente de esta pequeña y nosotros, yo y otra persona que la estábamos sosteniendo, estábamos aprendiendo esta parte de lo espiritual, sentimos cómo se desvaneció y la tuvimos que agarrar bien porque si no se nos caía. Esta niña reaccionó como a los 5 minutos de que le hizo esto el guía espiritual y la niña reaccionó. La niña despertó, no sé si llamarlo, despertó o reaccionó de esto que vivió. Y cuando ella reacciona, dice: "¿Qué pasó?". Porque estábamos varios con ella, ¿no? Y se queda pensando así como de: "¿Qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué me hicieron?". Y nos dijo: "Es que me siento muy cansada, no sé qué pasó, no sabemos qué pasó por ella, ¿no?". Porque ella no supo qué pasó desde que pidió ayuda, desde que le pasó la primera vez de su abuelita hasta que pidió ayuda y hasta que despertó, no recuerda nada. Solo recuerda que ella estaba pidiendo ayuda y que decía que la ayudáramos. Cuenta que no sabía qué estaba pasando. Cuenta que no sabía cómo había llegado ahí, que se sentía muy cansada, que quería dormir y que tenía un poco de hambre.
No sabemos cuando estas personas son, eh, ¿cómo cómo se puede llamar? Cuando estas personas son eh, atrapadas por un ser, cuando un ser entra en ellas, porque ve todos sus miedos, ve sus dolencias, ve que le duele y ve que necesita y ve una forma de entrar a ella para deshacerse de esta persona y obtener más poder. No sabemos qué sucede dentro de la mente de uno o lo que está pasando o lo que está sufriendo. Porque esta niña cuando despertó, lo recuerdo, no recordaba nada. Estaba muy cansada porque hasta empezó a sudar y tenía hambre. Nosotros solo le platicamos un poco de lo que le pasó. No le platicamos todo para no espantarla. Su hermana, que estaba ahí y que vio todo esto que sucedió, tampoco le quiso hacer saber más. Nosotros le comentamos que como en ese momento pues se encontraba débil físicamente, mentalmente o espiritualmente por la pérdida de su abuelita, pues a lo mejor este ente aprovechó para entrar en ella por esta debilidad que tenía al estar haciendo este tipo de salidas espirituales, que sucedió este tipo de exorcismo, liberación. Y he escuchado que algunas liberaciones o exorcismos llevan sesiones por meses, años, días, y que a veces esta gente no logra sobrevivir a esto. Y digo, no logra sobrevivir porque he escuchado varias historias, ¿no? Que pasan sesiones por años, 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 años y no sobreviven. Este guía espiritual que me estuvo enseñando, realmente sí tenía o tiene bastante conocimiento. Yo aprendí demasiadas cosas de él. Aprendí esta parte al hacer una liberación de cierta forma, cuando son algunas un poco más débiles que otras, incluso con la misma Biblia se puede. Y no solo hay liberaciones de, de gente, también hay liberaciones de casa. Y en una ocasión realicé una en una casa. Esta liberación fue en un lugar de la Ciudad de México. Estuve rentando un pequeño cuarto. En ese cuarto, pues no se sentía nada, pero la demás casa tenía una energía muy, muy pesada. Después me enteré que esta energía se sentía muy pesada porque el hijo de la señora, de la dueña de la casa, adoraba a la Santa Muerte o a la muerte, como la quieran llamar. Esta persona adoraba a la muerte y él tenía varias estatuillas de ella dentro de su cuarto o de su sala, no recuerdo. Si estaban algunas en su sala, me parece que sí, y otras en su cuarto. Tenía sus cadenillas, cosillas, le ponía su altar, les ponía sus cosas, ¿no? Y el ambiente de esta casa estaba muy pesado. Recuerdo una vez que estaba con un amigo. Estábamos ahí en el cuarto, ¿no? Estábamos hablando de algunas cosas, estábamos jugando. Y le digo, voy a ir al baño. Yo salí al baño y él dice que me vio pasar por... estaba la puerta abierta y dice que me vio pasar
y se escuchó la puerta de la calle que se abrió y se cerró. Y escuché que me gritó. Yo cuando escuché que me gritó dije: "No, pues, ¿y ahora qué habrá pasado?", ¿no? Ya cuando regresé, le digo: "¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me hablaste? ¿Me gritaste?". Me dice: ¿Qué no te saliste a la calle? Te grité porque quería que me trajeras algo de la tienda". "No, yo voy saliendo del baño". Entonces nos quedamos así pensando, ¿no? Porque yo estaba en el baño y él dice que clarito me vio cómo salía de la tienda, porque hasta se escuchó la puerta que se cerró fuerte. Se sentían muy malas vibras, se sentía muy pesada la casa, eh, se veían sombras y lo que estaba ahí estaba muy pesado. Con esta persona que era la que estaba aprendiendo esto de lo guía espiritual, ya tenía los conocimientos y él me dijo: "Puedes hacerlo". Entonces nos tomamos de valor. Con este compañero que también estaba aprendiendo de lo guía espiritual, le dije: "Hazme segunda, vamos a darle a esta casa, ¿no? Vamos a hacerla limpia". Regularmente ya sabía en qué horarios o no estaba todo el día la señora, ni ¿cómo se llama? Ni su hijo, ni los vecinos de la parte de atrás que también rentaban. Entonces le dije: "Tal hora, tal día, tenemos que estar temprano y vamos a hacerlo". Por todos los pasillos que pude recorrer, por la parte del techo, por mi cuarto, por el patio, pasamos, estuvimos haciendo una oración para que se saliera todo lo malo de ahí. En un punto, cuando terminas de hacer esta liberación para la casa, tienes que abrir la puerta y hacer, o más bien obligar a salir, no, no hacerle la invitación, no decirle por favor sal, no, te vas a salir de esta casa, abres y tiene que salir todo lo malo. Cuando nosotros abrimos la puerta y hacemos esta orden para que salga todo lo malo, en la casa había una camioneta. Esa camioneta se sacudió como si hubiera algo adentro y se sentía la vibra pesada. No se sentía que se había salido. Entonces yo le dije a mi compañero: "Esto está más pesado, tenemos que subir a la azotea y tiene que salir por la azotea. Sea como sea, pero tiene que salir por la azotea porque esto está muy pesado y muy fuerte". Nosotros cuando subimos a la azotea, hacemos nuevamente una oración y le ordenamos a todo esto que se sentía mal o pesado en la casa. Cuando hicimos la orden para que saliera, la camioneta que estaba en el patio se sacudió nuevamente y como si estuviera alguien arriba se veía como se hacía así como de lado, ¿no? Cuando mueves una camioneta y se ve que se hace de lado. Así se vio la camioneta y se agitó y se escuchó un buen de ruido por toda la casa. Pasó, tardó como 5 minutos, terminó esto y el ambiente de esta casa se sentía totalmente diferente. El tiempo que estuve viviendo ahí, después de esto, cambió totalmente. Ya no se sentía un ambiente pesado. Cuando salías al baño, luego se sentía como si te estuvieran observando. Se veían estas sombras. Esto totalmente dejó de suceder. Dejó totalmente de suceder.
se sintió un ambiente muy, muy cálido. Se sintió un poco más de calor en la casa, porque esa casa también se sentía muy fría. Se empezó a sentir totalmente diferente. Actualmente yo no desconozco cómo siga esta casa, si cargaron algo más, si volvieron a cargar de energía pues negativa esta casa, no lo sé. Es una experiencia que yo viví, son experiencias que yo viví y que eso hace que siga creyendo en lo paranormal. Hay cosas en donde soy escéptico porque dicen en algún lado, ¿no? De 100 historias, una es en donde no vas a encontrar explicación. En todas las demás, a lo mejor encuentras explicación, pero en las demás no lo harás. ¿Quién sabe? Esperemos que te haya gustado este episodio. Espero que sigas escuchando, que escuches el podcast completo. Recuerda enviar tu historia, recuerda dejar tu comentario, deja tu like, suscríbete y pues nos vemos pronto en un episodio más. Cuídense y hasta luego.